bienvenidos un día más a este nuevo episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de la Historia. Antes que nada, me gustaría recordaros que todos aquellos y aquellas interesados en nuestro canal, no dudéis en suscribiros para seguir de cerca la publicación periódica del contenido que os traemos. Dicho esto, pasamos a qué nos espera en el capítulo de hoy, en el cual trataremos la figura del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, de origen hindú, además de las relaciones a lo largo del tiempo entre estos dos países, Gran Bretaña y la India. Vamos a entrar en materia. Tras el absoluto descalabro protagonizado por Liz Truss, con un gobierno fulminado en tan solo 45 días, Gran Bretaña se ha alzado como un país ingobernable, con un partido conservador 12 años en el poder, pero totalmente inmerso en numerosas guerras internas. Observando el espectro político, se ha instaurado una auténtica partida de ajedrez en la que solo los más estrategas logran sacar partido de la situación. De todos ellos, no cabe duda de que el más beneficiado ha sido el originario de Southampton, Rishi Sunak. Y es que a sus 42 años de edad resulta una figura realmente controvertida. No en vano se considera uno de los parlamentarios con mayor riqueza del Reino Unido, con unas cifras estimadas en 690 millones de libras si tenemos en cuenta su enlace matrimonial con la multimillonaria heredera Akshata Murthy, hija del fundador de Infosys, compañía de servicios de telecomunicaciones en la India. Las polémicas no han tardado en surgir en torno al 10º de Downing Street, sobre todo en el momento en el que la prensa se hizo eco de las evasiones fiscales de Murthy, quien decidió no pagar impuestos en el Reino Unido. Algo legal, pero cuestionable si tenemos en cuenta que su esposo fue el ministro de Hacienda del gobierno de Boris Johnson. Aquí no acaba todo. Sunak es el primer político de origen indio, además del más joven en 200 años en llegar a ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Pero, ¿cómo ha sido su ascenso meteórico? Nacido el 12 de mayo de 1980 en Southampton, Rishi Sunak es el mayor de 3 hijos de un matrimonio indio punjabi de clase media, conformado por el médico de familia Jasbir Sunak y la farmacéutica Usha. El actual primer ministro cursó sus estudios en el Winchester College, para posteriormente ingresar en la Universidad de Oxford, donde estudió política, filosofía y economía. Años después, fue becario Fulbright en la Universidad de Stanford, lugar en el que conoció a su esposa. La carrera de Sunak se define por sus pasos por Goldman Sachs y, después, por una hedge fund de Londres. Con una ideología bastante cercana, podríamos decir, a la thatcherista, decidió entrar en política en medio de la crisis del laborismo, aquel laborismo representado por Gordon Brown, y la llegada al poder del Tory David Cameron. De la mano del periodista político James Forsyth, conectado con los Tories, inició un fructífero paso por el Partido Conservador, del que sería diputado por Richmond en el año 2015. A partir de allí, los hechos hablan más que las palabras. De enero de 2018 a julio de 2019, trabajó como subsecretario de Estado Parlamentario de Gobierno Local en el segundo gobierno de Theresa May. El 29 de julio fue nombrado secretario en jefe del Tesoro, tras su apoyo a la campaña de Boris Johnson. Sin embargo, el hecho que impulsó su carrera vino con el ascenso a ministro de Hacienda el 13 de enero de 2020, cargo en el que destacó por su respuesta a la hora de mitigar el impacto económico de la COVID-19 en el Reino Unido, anunciando un paquete de ayudas económicas a los más afectados por la pandemia valorado en unos 400.000 millones de dólares. Finalmente, el 5 de julio de 2022, Rishi Sunak dimitió del gabinete de Boris Johnson por desavenencias con el todavía primer ministro, un hecho que le haría situarse a la carrera de su relevo. Un mes más tarde de la dimisión de Liz Truss, Sunak se encuentra al mando del Reino Unido, con un perfil más tecnócrata que ideológico, podríamos decir. El nuevo líder está llamado a adaptarse a las necesidades del pueblo británico, sin perseguir los anhelos fiscales que promovieron la caída de su predecesora. Analizando a fondo la figura de Rishi Sunak, observamos que se declara abiertamente hinduista, una religión que comparte con Narendra Modi, actual primer ministro de la India. El ascenso del nacido en Southampton no debe ser considerado como algo generalizado en la política inglesa, pero sí como una tendencia que se ha ido produciendo en los últimos años, con una mayor representación de las minorías étnicas en el juego político británico. Al ejemplo de Sunak se le suman otros casos como el del laborista Sadiq Khan, de origen pakistaní, hoy alcalde de la ciudad de Londres.
Tras la toma de poder de Rishi Sunak, Modi, el primer ministro de la India, no ha perdido tiempo en señalar su llegada como un puente vivo entre las dos sociedades, como el motor que transformará, en palabras del propio Narendra Modi, nuestros lazos históricos en una moderna asociación. Pero, entrando en detalle, ¿a qué lazos históricos hace referencia? Como muchos sabréis, dentro de la milenaria historia de la India, existe un episodio que ha marcado el rumbo del subcontinente. Me refiero a la ocupación británica de mediados del siglo XVIII. Una de las rarezas de este hecho recae en que no fue ocasionada por la maquinaria estatal anglosajona, como sí que vemos en otros tipos de imperialismo, sino por una empresa privada, la Compañía de las Indias Orientales. Con ciertos paralelismos a las megacorporaciones de la actualidad, la Compañía de las Indias Orientales surgió en el año 1600, mediante la cédula real de la reina Elizabeth I. Desde prácticamente el inicio, se le concedió el monopolio de los negocios con el subcontinente asiático, haciéndose con el control de puertos tan importantes como los de Singapur y Penang, a la vez que desarrollaba las ciudades de Mumbai y Chennai, entre otras. La entrada de esta empresa privada en la India empezó tímidamente en el momento en el que el emperador mogol, Farrukh Siyar, concedió a los británicos el permiso para establecerse en 38 pueblos cerca de Calcuta, a cambio de grandes cantidades de plata y cobre. Los poblados fortificados que erigieron los ingleses en la zona ciertamente me recuerdan, a gusto personal, a los de los portugueses en África a mediados del siglo XV, con la excepción de que el poder británico iba muchísimo más allá, pudiendo ejercer sus leyes civiles y penales en suelo indio. Las fábricas anglosajonas superaban con creces a sus rivales, provocando que cada vez fuese más y más la población bajo influencia de la corona inglesa. Las poblaciones, antaño pesqueras, de Madrás y Calcuta, pasaron, junto a Bombay, a establecerse bajo dominio británico. Pero, como no podía ser de otra forma, las ansias depredadoras no terminaron aquí y, tras una serie de enfrentamientos militares, entre los que destaca la batalla de Buchar del año 1764, la Compañía de las Indias Orientales se hizo con el control soberano de la región, ejerciendo el poder a través de un gobierno títere encabezado por el monarca mogol y empleando los denominados cipayos para apaciguar cualquier tipo de disputa que se produjera en el interior. La India estuvo gobernada por esta empresa comercial durante décadas, siendo la revuelta de los cipayos del año 1857 el verdadero detonante del cambio político en la región. Pero ¿quiénes eran estos cipayos, los cuales hemos nombrado tantas veces? Podríamos decir que se trataban de una especie de mercenarios, soldados hindúes encuadrados en el ejército británico que terminaron por rebelarse debido a su descontento por diferentes cambios administrativos y altercados contra sus principios religiosos. Pese a que la sublevación terminó siendo sofocada con cierta facilidad, el suceso tuvo fuertes consecuencias en el gobierno colonial del subcontinente, con la disolución de la Compañía de las Indias Orientales y con el nuevo control político de la corona británica. La reina Victoria pasó a administrar directamente el territorio de la India. De esta forma se dio lugar al llamado Raj británico, una forma de dominación más directa del subcontinente, que se extendía por casi buena parte de la actual India, Pakistán y Bangladesh. Además, en varias ocasiones, llegó a incluir las zonas de la Baja Birmania, la Alta Birmania, la Somalilandia británica e, incluso, brevemente Singapur, del año 1858 al 1867. Como podéis observar, organizar un territorio tan vasto requirió de cambios importantes, así como la creación de organismos exclusivos para su administración, por lo que el Parlamento creó un Ministerio de Estado de India, seguido de la aparición de un virrey, un representante directo de la soberana inglesa, que se estableció en Calcuta y se hizo cargo del gobierno del Raj, junto a un consejo ejecutivo y otro de carácter legislativo, los cuales tenían la labor de asesorar. Pero si algo siempre ha caracterizado a los ingleses, y esto lo sabemos muy bien, es de ser bastante habilidosos a la hora de defender sus intereses. Por ello, integraron en esta red administrativa a las élites locales indias, haciéndolas cargo de la gestión a nivel provincial. El mismo sistema existía en la policía y en el ejército, con el grueso integrado por indios pero bajo la oficialidad europea. Sin embargo, por tal de promover una progresiva incorporación de funcionarios nativos, los británicos hicieron de la educación en el subcontinente una necesidad. En el ámbito educativo, podemos decir que los ingleses apostaron por un sistema de corte occidental en el subcontinente. Las universidades de Calcuta, Bombay y Madrás, junto a otras,
adoptaron un plan de estudios que seguía los estándares fijados por Oxford y Cambridge, y en el cual se hizo especial hincapié en la literatura inglesa y la historia europea. En 1890, prácticamente, unos 60.000 nativos se habían matriculado a las artes liberales o leyes, para posteriormente ocupar puestos intermedios en la burocracia estatal. Sin embargo, pese a la calidad formativa y la apertura de hasta 186 universidades y escuelas superiores para 1911, el número de nacionalistas indios incrementó de una manera exponencial. Entre los beneficios que supuso para la India el imperialismo anglosajón, encontramos la constitución de un ambicioso sistema ferroviario moderno a finales del siglo XIX, que llegó a ser considerado como el cuarto más grande a nivel mundial. Pero claro, no es todo oro lo que reluce, y es que en el siglo XVII la India, bajo el imperio mogol, se había caracterizado por un fuerte comercio de exportación, dedicado a los textiles de algodón, además de la seda, las especies y el arroz. India era la principal productora mundial de textiles de algodón, con numerosos contactos comerciales con Reino Unido y otras potencias europeas. La colonización británica desdibujó esta situación al completo. Según apunta el economista Angus Maddison, la participación de la India en la economía mundial pasó del 24,4% en el 1700 al 4,2% en 1950 tras su independencia. De la misma forma, la participación de la India en la producción industrial también descendió del 25% en el 1750 al 5% en el año 1900. Por si no fuese poco, Reino Unido reemplazó al subcontinente como uno de los mayores fabricantes de textiles del mundo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Pues haciendo uso de un colonialismo muy depredador, que aún perdura en el imaginario popular hindú. Varios historiadores señalan que la presencia británica fue decisiva en la desindustrialización de la India, y es que desde Gran Bretaña se obligó a abrir el gran mercado indio a los productos ingleses, eliminando toda clase de aranceles que pudieran obstaculizar el flujo comercial. Una situación que sin embargo no ocurría a la inversa, con un proteccionismo exacerbado ante la llegada de textiles indios. La India quedó relegada a un mero rol de proveedor de materias primas para los fabricantes británicos, especialmente de algodón, y como un gran mercado preso de los productos manufacturados procedentes del Reino Unido. Si unimos este abuso colonial a unas nuevas generaciones bien formadas, educadas, a imagen y semejanza de la metrópolis, el resultado fue la gestación de movimientos nacionalistas. Por parte de estos se abogaba por el cese de la presencia inglesa en el territorio, en un intento de retornar al subcontinente a la grandeza de antaño. Siguiendo este propósito, aparecieron formaciones como la Liga Musulmana nacida el año 1906, que empezaron a cuestionar la presencia extranjera. La respuesta anticolonial no solo vino de aquellos que profesaban la fe musulmana, también de una gran amalgama de gentes de diferentes etnias y religiones, cansados de los elevados sueldos y pensiones de funcionarios ingleses, además de los altos costos militares ocasionados por el mantenimiento del imperio, entre otros. Este anhelo de independencia perduró en el tiempo, haciéndose cada vez más intenso en el contexto de un mundo cambiante donde los japoneses habían conseguido la victoria frente a la Rusia en el año 1905, demostrando que los pueblos asiáticos podían obtener la victoria ante los imparables países europeos. Del movimiento independentista indio son 3 los nombres que han pasado a los anales de la historia: Mahatma Gandhi, Nehru y Ali Jinnah, este último padre del país conocido más tarde como Pakistán. El detonante de todo este proceso, que se había ido gestando a lo largo del tiempo, se produjo al término de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el Imperio inglés comprendió que, dado el estado catatónico en el que se encontraba tras los esfuerzos de la guerra, sumado a la resistencia pasiva india, era hora de disolver su dominación en el subcontinente. De esta forma, el gobierno británico, a principios de 1947, decidió dividir la India en 2 dominios: India, en la península de Indostán, con población hindú, y Pakistán, en el Punjab y Bengala, integrado por musulmanes. Finalmente, la India acabó alcanzando la independencia total el 26 de enero de 1950, convirtiéndose en una república soberana y de corte democrático. Tras esta separación entre ambas naciones, podemos decir que sus relaciones, al margen de ciertos vaivenes en el tiempo, han mantenido la continuidad a lo largo de décadas. Según The Economic Times, la India es hoy el segundo inversor extranjero más grande del Reino Unido. Lo mismo pasa con el país anglosajón, ocupando el 3er puesto de grandes inversionistas en la India.
Los lazos económicos no han dejado de ir a más en los últimos tiempos, con multitud de acuerdos comerciales bilaterales. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 2005, con la inauguración del Comité Ejecutivo Económico y Comercial en Nueva Delhi, organismo encargado de impulsar las inversiones bilaterales bidireccionales. En palabras del propio gobierno británico, la elección de la India como uno de sus socios comerciales más influyentes no es un mero capricho. Es debido a que se trata de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Para hacernos una idea de lo que supone esta frase, a partir del año 2019, las empresas indias en el Reino Unido generaron más de 48.000 millones de libras según Grant Thornton, a lo que cabe añadir que éstas emplearon a más de 105.000 personas en Gran Bretaña. Todo parece indicar que esta dependencia continuará en el medio-largo plazo tras la constatación del Brexit, con un ejecutivo británico centrado en llegar a un acuerdo de libre comercio con el gigante del subcontinente indio. Este tipo de fenómenos, en los que un país no occidental impacta de tal forma en el marco económico occidental, ha sido catalogado por el sociólogo Anthony Giddens como colonialismo inverso. En una área diferente, como es la educativa, también pueden palparse estas fuertes vinculaciones entre las dos naciones. Al igual que ocurría durante el colonialismo, observamos a día de hoy una élite social en la India que apuesta por la enseñanza impartida en el Reino Unido. Desde principios de siglo, las cifras de estudiantes hindúes en la antigua metrópolis se han duplicado prácticamente, llegando a la India, el año 2009, a ser uno de los 10 países que más jóvenes enviaban a Gran Bretaña a formarse, según informa el Sunday Times. En cuanto al ámbito político, las relaciones entre los dos países se han ido gestando principalmente mediante las organizaciones multilaterales que componen. Evidentemente, estoy hablando de la Commonwealth of Nations, así como de otros, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio y el Banco Asiático de Desarrollo. Lo que desde luego cabe destacar es el buen entendimiento de ambos países a la hora de llegar a diferentes acuerdos referidos a la cooperación en la lucha contra la crisis climática, la protección de la biodiversidad, seguidas por la hoja de ruta 2030, en la que el antiguo primer ministro Johnson y Modi establecieron la necesidad de profundizar en la colaboración en materia de salud para mejorar la seguridad sanitaria global. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha fomentado la mirada reiterada de Londres sobre la que fue su colonia. En búsqueda del ansiado acuerdo de libre comercio, desde el Ministerio de Interior de Reino Unido se ha llegado a un entendimiento con la India en lo que confiere a la inmigración, llegando a facilitar un total de 3.000 visados de trabajo para jóvenes que quieran labrarse oportunidades en territorio británico. En este punto de acercamiento llega Rishi Sunak, a quien muchos medios del subcontinente indio ven como un triunfo. El mayor diario en hindi de la India, el Dainik Bhaskar, titulaba sobre el triunfo del actual primer ministro inglés un Rishi de origen indio para gobernar a los blancos. Al margen de este júbilo, el sentimiento más generalizado tanto por ingleses como por indios es, sin duda, el de esperanza por una nueva etapa de colaboración entre ambos países sin precedentes. Ahora, solo el tiempo lo dirá. Dicho esto, finalizamos aquí el programa de hoy. Para cualquier duda, no duden en dejar comentarios. Agradeceríamos su seguimiento por este canal, así como por redes sociales. Un saludo y nos vemos pronto. Oh,